me llamo Rafael Sabé, soy salesiano de Don Bosco. Dentro de mi familia somos dos salesianos, uno que trabaja en el Camerún y yo que estoy ahora en Guinea. Mi historia de misionero es muy sencilla. En 1990 me enviaron de diácono a Costa de Marfil, donde trabajé julio y agosto y septiembre. Y ahí pasó algo en especial. Me enamoré de África, sobre todo me enamoré del trabajo apostólico misional de África. Cuando volví, pedí que me afectara en África. En 1991 me ordenaron de sacerdote. En 1992 ya me mandaron a Costa Marfil, donde trabajé del 92 hasta el 2006, finales de 2006, en Costa Marfil. Ahí trabajé, de los cuales 4 años de guerra. En Costa Marfil trabajé como director de colegio y superior de comunidad. Luego, del 2006 al 2012, me mandaron a Togo. Ahí en el Togo era párroco y conciliario de la universidad. Es decir, en el Togo había 2 universidades públicas del Estado, una en Lomé con unos 30 o 40.000 estudiantes y la segunda universidad era Ankara, donde yo trabajaba, con unos 13.000 estudiantes. Y a finales del 2012, bueno, en julio de 2012, agosto, empecé a trabajar en Guinea, Conakry. En Francia en África hay 3 Guineas, la Guinea Ecuatorial, la Guinea Francesa, Guinea Conakry, y la Guinea Bissau, que sería la portuguesa. Guinea es un país joven, es decir, como salesiano yo me siento bien. ¿Por qué? El 60%, 62% tiene menos de 25 años. Entonces, nosotros los salesianos hemos hecho como cuarto voto dar la vida a los jóvenes. Bueno, es un poco, bueno, cuarto voto, primer voto, segundo voto, porque hemos hecho opción de dar la vida a los jóvenes. Entonces ahí es un contexto juvenil, ¿no? Tenéis que pensar que la esperanza de vida de Guinea es 55 años. Aunque hay gente que puede llegar a 90 años, pero depende, son gente que nunca han caído enfermos, ¿no? Un contexto, mayoría islámica, ¿no? La región donde trabajo yo es islámica. Trabajo en 2 grandes ciudades, una es Kankan, con casi 200.000 habitantes, donde tenemos, y luego estamos en Sigiri, a 140 kilómetros, donde tenemos una parroquia. Es decir, es un contexto islámico, donde con una gran minoría católica y de cristianos. En Sigiri, donde yo trabajo, es de la etnia musulmana, malinqué. Para los malinqués todos tienen que ser musulmanes, pero mira, dentro de esa etnia, en la zona ya habrá unos más de 1000 cristianos. Y entre ellos se respetan, es decir, porque los consideran de la misma etnia. Pero si hay cristianos de las otras etnias, son esos los que crean problemas. Por eso yo digo, no veo tanto un conflicto religioso en sí, sino más bien étnico. Eso no quiere decir que a veces, por motivos de pobreza, pues puede haber cristianos que sienten la presión de hacerse musulmanes. ¿Por qué? Porque ser cristiano en un país o una zona donde tú eres minoritario, pues tiene su aspecto que tú pierdes ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, imagínate tú te enamoras de una chica muy guapa y quieres casarte con ella. Imagínate que la chica es musulmana. Entonces la familia exige que si tú quieres casarte con ella, tienes que hacerte musulmán. Y es ahí donde hay ciertos problemas, pero a nivel religioso, a nivel oficial no hay. Por ejemplo, este mes de septiembre, allá donde estoy, en Sigiri, abrieron una enfermería, un dispensario público, lo abrieron, y pidieron al gran imán de la ciudad que rezara o pedir la bendición de Dios para ese dispensario. Pero también me pidieron a mí, es decir, entonces yo, por respeto, sabiendo que
la mayoría son musulmanes, le dije que la última palabra era para el imán, yo que hacía la penúltima palabra. Entonces habló el gobernador, habló el alcalde, habló las autoridades, luego yo hice una oración cristiana y el imán hizo la oración musulmana. Es decir, en un contexto de calma relativa, no hay conflictos. Ahora hay momentos de dificultad. Ha habido este mes de julio, hubo un enfrentamiento en la selva, sería en la norte, tocando ya Liberia, Costa Marfil y Sierra Leona, donde fue un conflicto étnico que tuvo consecuencias religiosas, porque dentro de varias etnias había muchos cristianos. Entonces hubo un peligro que eso se pudiera trasladar como enfrentamiento religioso. Por ejemplo, Radio Francia Internacional cometió el error de decir que era un asunto interreligioso, y no era interreligioso, era intraétnico. Luego, bueno, conseguimos hablar con las autoridades, se calmaron los espíritus, pero en realidad yo creo, la Guinea es un país de Estado laico, es decir, en teoría respetan la libertad de religión y de culto, ¿no? En Guinea-Conakry tenemos tres presencias, los salesianos: una en la capital, donde hay una gran parroquia, y oratorio es decir, el tiempo libre. Y para los chavales descolarizados, los salesianos les dan clases y retrapan el retardo escolar, ¿no? Es decir, el retraso escolar. En el centro del país, a casi 700 kilómetros, tenemos Cancán. Cancán es la segunda ciudad del país, donde tenemos una escuela profesional. Es decir, si oís por la televisión y lo veis, hay muchos jóvenes que intentan pasar el Mediterráneo para venir aquí. Si tú quieres darles una oportunidad a esos jóvenes para que no quiten su país y se queden en el país, hay que darles un oficio. Los que tienen un oficio y viven de esto ya no piensan en venir. Los que vienen a venir aquí son porque sufren allá. Entonces les ofrecemos una escuela profesional donde los alumnos aprenden mecánica de coches, electricidad, mecánica general, que sería trabajar con el tornos, y aprender a soldar y aprender a hacer las puertas, ventanas. Luego también tenía carpintería. Pasan los exámenes oficiales del Estado. Este año, por ejemplo, yo creo que hemos quedado los primeros del país y aprobado 100%. Aprenden, pues esto. Uno dirá, bueno, ¿cómo aprenden mecánicos de coches si no hay coches? No, hay coches en África, pero pasa que son coches de segunda o tercera mano. Todos los coches de segunda mano que se quitan de Europa o de América van todos al África. Entonces la gente compra esos coches a un precio razonable. Pero si usted hace la carretera, o si hacemos la carretera de Conakry hasta Cancán, que son 700 kilómetros, y yo el otro día estuve hace un mes allá, para hacer esos 700 kilómetros hice 25 horas. Bueno, las carreteras con estado de pista, ¿no? Y eso que son las carreteras, es la ruta internacional. Eso quiere decir que los mecánicos tienen trabajo porque tienen que arreglar los coches, ¿no? Electricidad. En teoría el país no hay electricidad, pero hay grupos electrógenos de los pueblos. La gente tiene pequeños motores donde instalan las bombillas y tienen luz, pero los electricistas tienen trabajo en este sentido, ¿no? Nosotros le ofrecemos en Cancán a estos jóvenes esta posibilidad de aprender un oficio. Serían casi 300 jóvenes que frecuentan en esta escuela, de los cuales el 80% son musulmanes y un 20% son cristianos. Esto ayuda a que se frecuenten cristianos y musulmanes, que crezcan juntos, se hagan amigos, y esto ayuda mucho a la tolerancia religiosa y a la paz y la concordia entre los distintos pueblos. El pueblo africano en sí es un pueblo religioso, es decir, no se concibe un africano sin fe. Es decir, ellos creen en Dios, saben que Dios los ama, y esto lo viven, ¿no? Es una religiosidad muy joven. Los jóvenes son muy movidos, muy entusiastas, por esto cantan, danzan, ¿no? Pero en Guinea, en relación a otros países, tiene una característica propia. ¿Por qué? El régimen político anterior, cuando se fundó el país, la iglesia fue perseguida durante 30 años. Hay que pensar, por ejemplo, que el arzobispo de Conakry hizo cárcel 9 años. Y el presidente lo quería ahorcar y fue el embajador ruso, dice, no me hagas de él un mártir. Entonces
pactaron con el Vaticano para evacuarlo del país, ¿no? Y eso quiere decir que si en 1958, 59, 60 expulsaron a todos los misioneros, en un país como Guinea se quedaron 8 sacerdotes solo. Entonces quiere decir que durante 20 años los cristianos, ellos mismos, los laicos, mantuvieron la fe, es decir, mantuvieron las parroquias. En este sentido es una iglesia más tradicional que aquí, por ejemplo, en el sentido del uso del latín. ¿Por qué? Porque durante 30 años ellos mismos, sin sacerdotes y mantuvieron lo que habían aprendido, y iban pasando 30 años lo mismo, ¿no? Este verano tuve la suerte que vino el padre José Andrés, que es el gran párroco de Monta, aquí en Valencia. Luego Sergio, el vicerrector del seminario, que era un entierro, que como era un entierro solemne, los casi 1000 cristianos que estaban en la misa, se les ocurre cantar en latín la misa de Ángeles y quedaron impresionados. ¿Dónde han aprendido? Pues mira, durante 30 años estos han guardado esta fe y ahora es su patrimonio más fuerte, ¿no? Es decir, la catequesis es fuerte. Eso no quiere decir que la globalización del mundo se está convirtiendo en francés decimos un village, en un pueblo. Entonces, ciertas ideas, el consumismo, esto está apareciendo ahí. Entonces, para hacer frente a todo este mundo occidental que les está invadiendo, entonces lo que hago yo es trabajar mucho el aspecto espiritual. Entonces, yo que hago, organizamos por los jóvenes cada 2 meses un retiro, es decir, un retiro toda la mañana, un retiro espiritual, para dar espiritualidad. Ser misionero es fácil y es difícil, pero no puedes ser misionero si no hay gente que te ayuda. Es decir, hay gente que hace posible que tú seas misionero. Yo, por ejemplo, un gran trabajo que hago es acompañar a los jóvenes para que su fe crezca. Pero, claro, están tentados por otras religiones más fáciles. Si tú eres pobre y te ofrecen dinero para que te hagas musulmán o te cases con una chica guapa musulmana y te ofrecen un puesto de trabajo, ¿qué vas a hacer? Es una tentación. Construir una capilla, tú no tienes dinero para hacer una capilla. Construir una iglesia, no tienes dinero. Y eso es gracias a la ayuda de gente generosa que tú no conoces, que hacen posible eso. Este es el gran milagro de la iglesia solidaria, ¿no? Es decir, y a veces ser cristiano es ser perseguido, es ser insultado, es decir, que te desprecian, ¿no? Yo me acuerdo de un joven que me dijo un día, yo me quería casar con una chica, pero me dicen que me haga musulmán, ¿qué tengo que hacer? Yo le pregunté, la opción tienes que hacerla tú. ¿Amas a Jesucristo? Digo, sí. ¿Quieres renunciar? No puedes renunciar. Entonces, es tú mismo que tienes que hacer la opción. Entonces, él intentó convencer a la familia que le dejasen casar, y yo dejaré que ella sea musulmán, pero dejarme ser cristiano. Le dijeron que no, que tenía que hacerse cristiano. Entonces, al final, renunció a casarse con ella. Es decir, es admirable como gente que mantiene la fe en un contexto hostil que no es fácil. El ambiente te ayuda a renunciar, pero si los misioneros estamos ahí, si ahí soportamos lo que yo he soportado en la guerra, por ejemplo, es porque Jesucristo resucitado está con ellos. Yo no puedo abandonarlos, pero yo no puedo abandonarlos si hay gente que es generosa y ayuda a la iglesia necesitada, a la iglesia perseguida, que hay cristianos perseguidos. Es tremendo esto de la vida.